Muy bien, en esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo respecto a los riesgos penales y económicos en una empresa peruana de comercio exterior denominada Empresa Andina Import Export SAC. Somos quien le habla, el alumno Wilder Eliezer Cruz Molocho y la compañera Neri Ramos Zapata, Zapana, perdón. El derecho penal económico es la rama del derecho que estudia y sanciona las conductas ilícitas que afectan el orden económico, el sistema financiero y la correcta recaudación de tributos. Actualmente las empresas enfrentan riesgos diversos en cuanto a riesgos penales económicos, especialmente aquellas que desarrollan actividades de comercio exterior. La realización de transferencias internacionales, el manejo de divisas, la contratación de proveedores extranjeros y el uso de mecanismos financieros complejos facilitan la comisión de delitos como el lavado de activos, la defraudación tributaria, entre otros delitos aduaneros y también la corrupción privada. El presente caso, eh, en el presente caso de la empresa denominada Andina Import Export SAC, una empresa de capital privado constituida en el Perú y dedicada a la importación de maquinaria industrial y a la exportación de productos agroindustriales como café, cacao y frutas, esta empresa realiza operaciones tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional se encarga del transporte, almacenamiento y distribución de mercancías, mientras que a nivel internacional mantiene relaciones comerciales. Las áreas que se presentan mayores riesgos penales son las finanzas, como el comercio exterior, y contabilidad. Debido al manejo de dinero, documentación aduanera y pagos internacionales, además el deseo de expandirse y obtener mayores ganancias puede generar presiones internas que lleven a la realización de prácticas irregulares y en consecuencia a la comisión de delitos económicos. La siguiente, compañera. En cuanto a los riesgos relacionados con los delitos monetarios, son aquellas conductas que afectan el sistema financiero y cambiario del Estado. El principal ejemplo es el lavado de activos, que consiste en la introducción de dinero de origen ilícito dentro de la economía formal para darle una apariencia de legalidad. En una empresa de comercio exterior, estos delitos pueden manifestarse mediante operaciones de importación sobrefacturadas, transferencias internacionales sin sustento económico, uso de empresas ficticias o simulación de exportaciones, y asimismo pueden producirse el fraccionamiento de operaciones financieras con el objetivo de evitar los controles bancarios. Por ello, es fundamental complementar los controles financieros, mecanismos de debida diligencia y sistemas de prevención de operaciones sospechosas. En cuanto a los riesgos relacionados con los delitos aduaneros, están regulados por la ley 28008 y comprenden principalmente el contrabando, la defraudación de rentas de aduana y la receptación aduanera. El contrabando se produce cuando la mercancía ingresa o sale del país eludiendo el control aduanero. La defraudación de rentas de aduana ocurre cuando se declara información falsa o incompleta para pagar menos tributos de los que corresponden legalmente. Por su parte, la receptación aduanera consiste en adquirir o comercializar mercancías de procedencia ilegal. En la empresa analizada, estos delitos podrían materializarse mediante la subvaluación de mercancías, mediante el uso de facturas falsas, la clasificación incorrecta de productos o la manipulación de documentos de transporte. Estas conductas afectan directamente a la función aduanera del Estado y la correcta recaudación tributaria. Dentro de los riesgos relacionados con los delitos tributarios, estos delitos tributarios son conductas dolosas destinadas a evitar o reducir el pago de impuestos mediante engaños, simulaciones o fraudes. En el Perú están regulados en el decreto legislativo número 813, conocido como la Ley Penal Tributaria. Entre las principales modalidades se encuentra la defraudación tributaria, el uso de comprobantes falsos, el ocultamiento de ingresos y la doble contabilidad. En el caso de la empresa andina Import Export SAC, estos delitos podrían producirse mediante la simulación de operaciones comerciales, la emisión de facturas falsas para aumentar gastos deducibles o la omisión de ingresos provenientes de exportaciones. Estas acciones perjudican directamente al Estado porque disminuyen la recaudación tributaria, además generan competencia desleal entre las empresas y pueden ocasionar severas sanciones penales, administrativas y económicas para los responsables. Adelante, compañera Neri, con... Muchas gracias, compañero. Vamos a continuar el tema riesgos relacionados con la corrupción privada.
En este punto, la corrupción privada se presenta cuando una persona ofrece, solicita o recibe un beneficio indebido para obtener ventajas relacionadas a comercios contractuales, ¿no? En el Perú, esta conducta está regulada en los artículos 241A y 241B. El Código Penal. El bien jurídico protegido es la libre competencia, la lealtad empresarial y la transparencia en el mercado. En cuanto a este tema, la corrupción activa privada ocurre cuando se ofrece un soborno o beneficio indebido para obtener una ventaja comercial. La corrupción pasiva privada se configura como cuando un trabajador o directivo solicita o acepta dicho beneficio para favorecer a un tercero. Entonces, en la empresa analizada, estos riesgos pueden presentarse mediante el pago de comisiones ocultas, la manipulación de procesos de selección de proveedores o también la asignación irregular de contratos de transporte internacional, ¿no? Estas prácticas perjudican a la transparencia empresarial, generan ventajas indebidas y pueden originar responsabilidad penal tanto para las personas involucradas como para la propia empresa, ¿no? Entonces, así vamos continuando con el tema número 7. Tenemos en cuanto a los agravantes y atenuantes aplicables. Bueno, en este punto, el derecho penal económico se reconoce claramente que muchos delitos son cometidos dentro de las estructuras empresariales organizadas y no únicamente por acciones individuales. Las agravantes aparecen cuando existe una organización destinada a facilitar las actividades ilícitas, ¿no? Cuando un perjuicio económico es significativo o cuando se utilizan mecanismos satisfactorios para ocultar las operaciones ilegales. Por otro lado, las atenuantes pueden ser o presentarse cuando la empresa coopera con las investigaciones, adopta medidas correctivas o cuenta con programas de cumplimiento normativo que demuestra un esfuerzo por prevenir la comisión de delitos, ¿no? La doctrina y la jurisprudencia destacan la importancia de analizar el funcionamiento de la empresa y la capacidad de generar riesgos jurídicamente relevantes, ya que ello permite determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, ¿no? Seguidamente voy a tocar el tema de la doctrina jurisprudencial y procedentes judiciales. La doctrina nacional e internacional sostiene que las empresas pueden convertirse en instrumentos para la comisión de delitos cuando carecen de mecanismos adecuados de control interno. Autores como Percy García Cabero y Prado Saldarriaga señalan que la criminalidad económica requiere pues una respuesta penal más rigurosa debido a un gran impacto que genera en la economía y en las instituciones del Estado. Por su parte, la jurisprudencia peruana ha establecido que el delito de lavado de activos es autónoma y no requiere una sentencia previa, ¿no? Por el delito que se origina el, así de manera ilícita, ¿no? Asimismo, la Corte Suprema también señala que la simulación de operaciones y el uso de documentos falsos pueden configurarse como delitos tributarios y aduaneros, ¿no? Los precedentes judiciales son fundamentales porque permiten uniformizar criterios, brindar seguridad jurídica y orientar a las empresas en la adopción de medidas preventivas, sobre todo, ¿no? Bueno, es importante tocar estos temas muy importantes. Ahora voy a referirme a las medidas de prevención y compliance de penal empresarial, ¿no? El compliance penal empresarial es un conjunto de medidas destinadas a prevenir la comisión del delito. Dentro de las empresas, asimismo, garantizar el cumplimiento de las normas legales. Entre las principales medidas se encuentran los programas o sea, los programas de cumplimiento normativo que establecen reglas de conducta para los directivos y los trabajadores, ¿no? Las auditorías internas que también permiten verificar la legalidad de las operaciones en cuanto a la capacitación,
del personal que ayuda pues a prevenir estos errores y conductas indebidas, ¿no? Eh, También hemos considerado los canales de denuncia que facilitan la detección temprana de las irregularidades. Finalmente, hemos llegado a las siguientes conclusiones en este tema que ha sido muy interesante para nosotros, ¿no? La empresa andina Import-Export SAC está expuesta a diversos riesgos penales económicos debido a la naturaleza de sus operaciones, tanto en el comercio exterior y el manejo de recursos financieros y documentales. Los principales riesgos identificados son los delitos monetarios, aduaneros, tributarios y la corrupción privada, ¿no? Como las sanciones penales, pérdidas económicas, daño reputacional y la afectación de las relaciones comerciales. Asimismo, se concluye que la ausencia de controles adecuados incrementa, pues, de manera muy significativa la posibilidad de que se produzcan las conductas ilícitas, ¿no? Por ello, la implementación de los cumplimientos o sea, de los programas de cumplimiento, tanto como son las auditorías, las capacitaciones y sistemas de supervisión, resulta indispensable. Finalmente, una cultura de cumplimiento normativo no solo protege a la empresa frente a las responsabilidades, ¿no? Sino también fortalece la sostenibilidad, la transparencia y la competitividad en el mercado nacional e internacional. Muchas gracias. Culmina la grabación, culmina el link, compañera, para que puedas guardar.